En los años 80 existió una secta que sembró el terror al norte de México. Era en la población de Matamoros, Tamaulipas. Ahí se había dado a conocer que existía un hombre llamado Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como el Padrino, y que era líder de un sanguinario grupo. Una secta que, aunado a actividades criminales, realizaban sacrificios y peticiones a sus ídolos religiosos. Se trataba de un hombre encantador, carismático, de origen cubano, practicante de la religión Palo Mayombe y tarotista, el cual hacía favores y consultas a personas de la alta sociedad en México. Adolfo, junto a otros integrantes de su secta, fueron nombrados por la prensa como los narcosatánicos, ya que sus horrorosos rituales tenían como propósito permanecer en la impunidad, mientras continuaban con sus actividades criminales dentro del negocio de las drogas. Aquellos rituales eran de sangre y costaron la vida de alrededor de 17 personas. Muchas de esas víctimas eran gente perteneciente a la comunidad gay, pues entre sus métodos usaban a 2 miembros masculinos, los cuales eran los encargados de seducir hombres con engaños para entregárselos a Constanzo. El objetivo era poder llevar a cabo los rituales sangrientos con ellos. Estos 2 hombres, que servían de contacto con las víctimas, también eran amantes de Adolfo y considerados unos de los miembros más leales a la secta. A uno lo apodaban la Dama de Constanzo y al otro, el Hombre de Constanzo. Pero no eran los únicos a sus órdenes. Dentro de la secta también había una mujer que de igual forma era amante de Adolfo, una atractiva joven de ojos grandes, la cual su nombre era Sara Aldrete Villarreal, mejor conocida como la Madrina, una chica universitaria que, según lo que se llegó a saber de ella, era que tenía dones sobrenaturales. Por esta razón, era la misma Sara quien estaba encargada de realizar los rituales, aquellos que se hacían dentro de esta secta. El método era colgar a las víctimas con una cuerda para someterlos, dejándolos vulnerables, y así poderles cortar los órganos sexuales, mutilándolos de los pezones, y para después ponerlos a cocer a fuego lento en vida. Un proceso bastante largo que se dice llegaba incluso a durar varias horas, sometiendo así a una tormentosa muerte a los jóvenes, para después devorarlos en un banquete cumbre de aquel ritual satánico. De entre sus víctimas, Sara llegó a abrir el pecho a una de ellas, quien, sin poder hacer nada, mientras se retorcía de dolor, solo podía ser víctima de una mujer demente que a manos limpias le arrancaba el corazón, para después, frente a sus ojos, acetarle una mordida mientras éste aún palpitaba. Era así que el grupo de narcosatánicos extirpaba órganos, huesos y cualquier parte del cuerpo que sirviera y fueran requeridos de acuerdo a sus rituales. Pero generalmente eran precisamente el corazón y el cerebro juntos, mezclados con montones de sangre y otros elementos, para ser usados en la preparación de sus rituales. Lo ponían todo dentro de un caldero mágico, al cual llamaban ganga, y ahí dejaban listo ese aberrante alimento que les servía para adorar a sus supuestos espíritus y a todas aquellas deidades de las cuales, al hacer esto, según ellos, recibían favores. Aquel caldero mágico, como le llamaban, se trataba de un recipiente donde, según Adolfo, residían aquellos muertos que lo favorecían
y a los cuales constantemente tenía que alimentar. Una vez realizados estos rituales, Adolfo tomaba partes de las columnas vertebrales de sus víctimas y con ellas llegaba a hacerse collares, amuletos e incluso de estos se dice que llegó a fabricarse una especie de macabra corbata, la cual llegó a portar en ocasiones especiales. Pero de todas esas víctimas, sería la del estudiante estadounidense de medicina, Mark Kilroy, quien había ido de fiesta con sus amigos a Matamoros. El caso que ayudaría a por fin dar con ellos. Ahí, un poco antes de cruzar el puente fronterizo de regreso, fue que el joven por azares del destino se mezcló con gente de la secta, los cuales, siguiendo sus habituales métodos, y sin perdonar absolutamente nada, como la nacionalidad o las implicaciones de atacar a una persona estadounidense, simplemente lo sometieron y procedieron a secuestrarlo. Se dice que en 2 ocasiones, el joven estuvo a punto de escapar, pero que lamentablemente nunca logró tener éxito. Y lamentablemente, no logró salvarse, terminando en uno de estos rituales, donde con un machetazo en la cabeza, perdería sádicamente la vida. Días después, cuando le avisaron a los padres del joven que éste estaba desaparecido, estos movieron mar y tierra para encontrar a su hijo, incluso usando influencias políticas en los Estados Unidos, lo cual rápidamente obligó a las autoridades mexicanas a no ignorar los crímenes de la secta, los cuales, a decir verdad, eran bastante conocidos, pero ignorados por la tremenda y creciente corrupción de aquellos años 80, dando como resultado que no pudieran ignorar el hecho y de inmediato tomar cartas en aquel asunto. Fue así que a los pocos días atraparon a uno de los miembros de aquella secta, lo cual los fue guiando hasta el rancho de Santa Elena, lugar donde después de hacer una breve inspección, realizarían un hallazgo bastante macabro. La policía encontró restos humanos, indicios de brutales torturas y rastros de atroces rituales sangrientos, además de varios cuerpos enterrados en fosas repartidas por todo el rancho, de entre los cuales, efectivamente, y para terror de todos, es que se hallaba el cadáver del joven Mark Kilroy. De los primeros reportes oficiales se sabría que a este le habían arrancado el cerebro para hervirlo en su propia sangre y posteriormente removerle la columna vertebral, amputarle las piernas y desollarlo para usar su carne, la cual sería consumida en aquel ritual donde el pobre habría sido asesinado. Aquello era un escándalo no solo criminal, sino político a nivel internacional. No había ni una sola autoridad en el país que se atreviera a dejarlos escapar. La presión era inmensa, por lo que Adolfo Constanzo y los demás miembros de la secta de inmediato escaparon, alejándose del norte y huyendo hacia el centro de México. Esto, con la intención de en algún momento salir del país por el lado sur del territorio. Sin embargo, no eran nada discretos ni disciplinados. Habían salido corriendo de muchas partes sin cubrir su rastro, por lo que después de 3 semanas, fácilmente fueron encontrados en un departamento de la Ciudad de México. En ese lugar, cuando la policía los acordonó con un fuerte operativo y les ordenaba que se entregaran, se generó un momento de completo caos que rápidamente generó confusión y mucho desconocimiento. Uno, el cual rápidamente Sara aprovechó, escondiéndose en el baño, gritando por la ventana, pidiendo ayuda y fingiendo ser una de las víctimas,
mientras los demás miembros se enfrentaban contra los federales, disparando desde lo alto de aquel edificio, sin importar a quién pudieran darle. La confusión era tal que en algún momento alguno de los miembros abrió la ventana y aventó monedas de oro hacia la calle, lo que provocó que mucha gente, curiosos y peatones, se abalanzaran sobre aquellas monedas, causando un peligro latente de que quedaran en medio de la balacera. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no había escapatoria. Y fue en aquel momento que Adolfo Constanzo, lleno de euforia, le pidió a uno de sus seguidores que lo matara, a él y a uno de sus amantes. Esto porque estaba seguro que después de tantos favores a sus santos y deidades, no moriría, y con esto escaparía a la justicia, evadiendo la muerte y favorecido por la eterna protección de la magia negra. Fue así que su orden fue obedecida, y aquel miembro les disparó sin miedo hasta matarlos. Los sobrevivientes fueron capturados y procesados, pero hubo mucha opacidad en todo el proceso e investigación, además del ruido en la prensa sensacionalista, lo cual solo generó más miedo y confusión al respecto de esos primeros años, donde el secuestro era algo macabramente nuevo en el país y en vías de un desafortunado crecimiento. Actualmente Sara se encuentra recluida, pero niega muchos de los hechos ocurridos en aquella época, ya que en varios testimonios, e incluso afirmando en su libro autobiográfico, alega que Adolfo la forzó a realizar esos terribles actos, negando por completo su culpabilidad y afirmando desde el primer momento ser completamente inocente. Sin embargo, eso no hace más que crear más confusión y opacidad al respecto, ya que en las investigaciones hechas en el caso, llegó a saberse que había involucradas tanto gente poderosa de México, como políticos, artistas y empresarios, de entre los cuales se llegó a conocer una libreta en la cual se leían nombres de personas como Irma Serrano, el cantante Juan Gabriel, Yuri y la actriz Lucía Méndez, entre muchos otros tantos famosos. Supuesta gente de poder, los cuales acudían con Constanzo para recibir favores de la secta y sus actos rituales. Al día de hoy, Sara y los miembros restantes de la sádica secta continúan cumpliendo una pena de muchos años dentro de la cárcel, donde el proceso simplemente no es claro, el cual al parecer nadie quiere esclarecer, porque después de todo, el líder y principal culpable está muerto, y si huyó de la justicia con la muerte, no hay nadie que pueda saber a qué tanta gente involucró alrededor de sus rituales de brujería y crimen. De aquel caso mucha gente se ha olvidado. Sin embargo, existe algo que permanece hasta nuestros días, donde ya sean rumores o experiencias reales, pero que casi nadie conoce y que tienen lugar en aquel horrible espacio donde todo esto tuvo su origen. En aquel retirado rancho, hay gente que asegura que ahí se percibe cierta actividad que al parecer no es de este mundo. Y eso tiene ciertas posibilidades, ya que ahí ocurrieron muchas torturas, muertes atroces, actos macabros. Y eso, en este y otros casos, suele dejar marcas, ecos de pobres almas que ya no pertenecen a este mundo. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y regresar a este espacio, a un episodio más de esto que es Radio Caníbal.